Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando siempre sobre nuestro Evangelio de San Mateo. Estamos ya en este momento llegando a la estructura de la iglesia como tal. Estamos en el capítulo 17, 24 hasta el capítulo 18, 35. Nosotros ya hemos dado algunas bases importantes de lo que significa esta estructura de la iglesia. Ahora le damos continuidad. Sabemos que utilizando palabras de una vieja tradición muestra Mateo que la iglesia no se encuentra ya ligada al judaísmo. Eso es lo que encontramos sobre todo en el 17, 24 en adelante, ¿verdad? Cuando Mateo justamente nos está diciendo que ya el cristianismo comienza a separarse directamente de lo que es el judaísmo. El versículo 24 dice: al llegar a Cafarnaún, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaban: el maestro de ustedes no paga el impuesto. Entonces es la relación del fiel con el judaísmo, sería en este caso. Sí, lo paga, respondió. Cuando Pedro llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y como Pedro respondió de los extraños, Jesús le dijo: eso quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga y ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Esto entonces está significando directamente que ya hay una ruptura con el judaísmo, es decir, ya no estamos obligados, dice, a pagar, en este caso, el impuesto al templo.
Es interesante, ¿verdad?, lo que te está diciendo aquí el evangelista Mateo. Ahora, por otra parte, ante su Dios, los judíos son extraños entonces. Esto está queriendo significar. Por eso deben dar tributo al templo. Quiere decir que es una religión externa. A eso es lo que se está queriendo referir. Como que la religión ha quedado solamente de labios para afuera. Los discípulos del Cristo son los hijos. No les puede obligar ningún tributo. Están ya libres. Tal es para Mateo el sentido de este texto, aunque conserve todavía un final en el que se dice para no escandalizarles, ve y paga. Se alude entonces al tiempo en que la iglesia y sinagoga todavía estaban juntas. Aún sin sentir obligación, los fieles de Jesús pagaban su tributo al viejo templo. Y entonces de este momento, evidentemente que va a cambiar la impostación. Con eso entramos en el capítulo 18, que contiene un discurso, y aquí comienza el discurso que encontramos en el capítulo 18, que pudiera titularle Ley Fundamental de nuestra Iglesia, en la que se habla del valor de los pequeños. 18, 1 al 14. En aquel momento, los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle quién es el más grande en el reino de los cielos. Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Aquí entonces es interesante, ¿verdad?, lo que nosotros estamos encontrando y se está refiriendo a esa infancia espiritual. ¿Cómo tiene que ser el cristiano verdaderamente? ¿Qué es lo elemental y qué es lo fundamental? Es decir, siempre será ese servicio, estar disponibles siempre para con los demás. El valor entonces de los pequeños, la sencillez, tiene que ser la característica del cristiano. Y luego el perdón de los hermanos, o el perdón que tenemos que dar a nuestros hermanos. El 18, 15, 35. Entonces, esta es la corrección fraterna. Si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca 1 o 2 personas más, para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Se dan cuenta? Aquí entonces la gran responsabilidad de la comunidad. Es la comunidad entonces la que está caminando y la que es capaz de perdonar, la que es capaz entonces de ayudar a que los miembros de la comunidad se puedan perdonar, se puedan querer, y es el único camino para crecer. Aquí entonces, con esto del perdón de los hermanos, las dos partes son de alguna forma paralelas. Constan de diversas unidades reunidas de una misma temática. Los dos terminan con una parábola que interpreta y resume la doctrina presente. Aquí y solo aquí alcanza la iglesia de Mateo su verdadera profundidad, su dimensión perfecta. Vengamos ya sin más detenimiento al tema. Se habla entonces, en primer lugar, del valor, de la importancia que en la iglesia tienen los pequeños. Esto es lo que encontramos en el 18:1-14 entonces, la importancia que tienen los pequeños, y por eso lo de la infancia espiritual. Desde el versículo 6, si alguien escandaliza a uno de estos pequeños que creen en mí, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo hundieran en el fondo del mar. Ay del mundo a causa de los escándalos. Es inevitable que existan, pero ay de aquel que los causa. Si tu hermano o si tu mano o tu pie son para ti ocasión de pecado, córtalos y arrójalos lejos de ti, porque más te vale entrar en la vida blanco
manco o lisiado que ser arrojado con tus 2 manos o tus 2 pies en el fuego eterno. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo y tíralo lejos, porque más te vale entrar con un solo ojo en la vida que ser arrojado con tus 2 ojos en la guena del fuego. Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Durante los últimos meses, los museos de Roma estuvieron cerrados debido a la pandemia. Ahora el histórico Palazzo Barberini vuelve a abrir sus puertas al público con una exposición que invita a explorar el tiempo y sus cambiantes interpretaciones durante la época barroca. En el barroco, la idea del paso del tiempo adquiere una amplitud y profundidad que no tenía en periodos anteriores. Esto ocurre cuando la medición del tiempo se vuelve más precisa, por lo que la producción de relojes aumenta exponencialmente. Los relojes de la época se representan junto a las obras para destacar la relación entre el arte y el tiempo. La exposición es la primera de las salas recientemente renovadas del museo. Varias de las piezas tienen una conexión especial con el museo y con la familia que les dio su nombre. La mayor parte de los artistas seleccionados por nosotros, ya sea por su trayectoria o por su alegórica representación del tiempo, son artistas que trabajaron en el Palazzo Barberini, como Pietro da Cortona, Andrea Sacchi, o que trabajaron para la familia Barberini. Tras un año en el que el tiempo parece haberse detenido, esta exposición muestra el cambio del tiempo en nuestro mundo. Esta reflexión sobre el tiempo, después de que nuestra percepción del tiempo haya cambiado mucho en el último año, puede ser también muy interesante para el público. El barroco es uno de los movimientos artísticos más famosos surgidos en Roma y algunas de sus piezas más emblemáticas se exponen en el Palazzo Barberini hasta octubre. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios,
que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. È bello stare qui in tua presenza, glorioso per sempre, Signore. È bello stare qui al tuo fianco, con la tua pace e il tuo amore. Oh, che bello sei tu, Signore, nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. Stare qui in tua presenza, glorioso per sempre, Signore. È bello stare qui al tuo fianco, con la tua pace e il tuo amore. Oh, che bello sei tu, Signore, nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. Oh, che bello sei tu, Signore, nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. Con tutto il mio cuore ti lodo, Signore. Con tutto il mio cuore ti lodo, Signore. Con tutto il mio cuore ti lodo, Signore. Con tutto il mio cuore ti
stare qui in tua presenza. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos entonces reflexionando sobre la teología de San Mateo. Estamos entrando en esta sección, digamos, en un segundo apartado, una subdivisión, capítulo 19 del 1 al 2. ¿Y qué nos dice aquí entonces? Decíamos que cuando Jesús termina de decir estas palabras, deja la Galilea y luego va al territorio de Judea. Y lo sigue una gran multitud y allí cura a los enfermos. Muy bien. Nosotros presentamos aquí el camino hacia Jerusalén, que significa el camino hacia el juicio y la pasión de Jesús. En ese camino, Galilea se convierte por última vez en lugar de reunión, en este caso, ¿verdad? Dejando la Galilea ahora, que habíamos visto ahí en el capítulo 17, versículo 22. Allí ha instruido Jesús a sus discípulos. Les habla de la iglesia. Es decir, en Galilea es donde Jesús comienza a hablar de esa comunidad. Desde el 17:24, siguiendo un poco, se acercaron a él, ¿viste? Algunos fariseos, y para ponerlo a prueba le dicen, ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Y aquí comienza el aspecto de la iglesia, es decir, de la comunidad. Jesús les respondió, ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Y les dijo, por eso el hombre dará a su padre y a su madre para unirse a su madre. Dejará. Y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Les replicaron, entonces, ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo, Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcie de su mujer, a no ser en caso de fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Y así entonces, está presentando, nos está diciendo cómo es esta iglesia, cuáles son los principios verdaderamente de la comunidad, qué significa el seguimiento de Jesucristo. Hoy en día vos te vas en cualquier secta, cualquier protestante por ahí y todo es lícito, todo es lícito. Todo lo que viene entonces que tú eres yapó, con tal de que me dan de diezmo, burlan de cuenta de banco, humillada, listo, todo. Es decir, estamos haciendo a Dios a nuestra imagen y semejanza. Entonces, mucha atención. Porque entonces quiere decir que nosotros no seguimos el Evangelio de Jesús, sino que nosotros acomodamos ciertas palabras de acuerdo a lo que a nosotros nos conviene. No estamos diciendo que ante situaciones tan difíciles, que también uno puede equivocarse, todo lo que sea. Incluso, interesante, los ortodoxos, los cristianos ortodoxos, yo estuve 10 años por ahí de esa tierra, ¿verdad? De Israel, de Jerusalén, etcétera. Están y con los ortodoxos, ¿verdad? Conversábamos y estábamos entonces en continuo diálogo. Y ellos, por ejemplo, con respecto al matrimonio, son mucho más abiertos en el sentido, si uno se equivocó una vez, te dan una segunda oportunidad. Pero atención, segunda oportunidad y no hay más tu tía, ya es ahí señante, ¿verdad? Es decir, aquí hay situaciones antropológicas que tenemos que estudiar y que tenemos que ver. Porque el Señor nos llama a vivir en la felicidad, pero no pesante, ¿entienden? No es aquí querer aquietar la conciencia con el dinero o comprando. A Dios no se le compra, entendamos eso. Si Dios es el hacedor de todo, ¿verdad? Al final de cuentas, todo es de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y nos estamos engañando, simplemente nos estamos engañando. Y a eso nosotros le llamamos lavado de cerebro. Te lava el cerebrito y te hace creer. Entonces tenemos que estar abiertos y tenemos que entender lo que significa verdaderamente el Evangelio de Jesús. ¿Cómo
se tiene que luchar, qué es lo que se tiene que conseguir, qué es lo que se tiene que conquistar. Y recordemos que para el Señor, como Él mismo dice, no quiero holocaustos, sino que verdaderamente misericordia. Lo que hay que buscar es la misericordia entonces. Pero misericordia no quiere decir entonces dejar pasar las cosas pechante, no. Sino que la misericordia siempre está en función, no se olviden en varias oportunidades cuando hablamos y definimos lo que es la misericordia y lo que es la justicia. Dios es justicia en primer lugar. ¿Y la justicia qué quiere decir? La justicia quiere decir la ontología de Dios, es decir, su definición por excelencia. ¿Quién es Dios? Dios es justo. Entonces, la cabalidad y la rectitud. Esa sería la definición de Dios. Dios en absoluto. Pero, como nosotros sabemos, porque Él dice, sean perfectos, o sea, sean justos, como el Padre Dios. El Padre de ustedes es justo, o sea, como Dios es justo, como Dios es perfecto, decimos también de otra manera. Pero uno puede decir, pero sea posible, yo puedo ser perfecto, como Dios es perfecto, como Dios es justo, etcétera, etcétera. Evidentemente que no vamos a llegar a la misma justicia de Dios. Pero cuando te está diciendo sean perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto, quiere decir que nosotros debemos hacer un camino. Estar en ese camino, buscar ese camino de la perfección. Y como nos encontramos débiles y decimos, allá equivoca, entonces Dios ahí utiliza la otra carta de la vida, digamos así. Utiliza el haz de espada. ¿Y cuál es el haz de espada para el Señor? La misericordia. Esto es lo máximo. Esto es lo máximo que Dios puede utilizar. Pero manado y purú, porque ese es para hacer una decisión total. Borrón y cuenta nueva. Con ángel y pregunta, pero atención. Tenemos que hacer verdaderamente ese camino. Tenemos que hacer ese camino de cambio y de conversión. Es decir, la misericordia es como ese instrumento que te está ayudando a salir del pozo, te pone en el camino de la justicia, te está dando esa otra oportunidad para recomenzar. No es para salir de esa situación, y estoy entonces continuamente en lo mismo. Entonces, eso quiere decir que no hay conversión, sino que eso es aprovecharse. Y eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Eso es vender, eso es simonía, se llama eso. En la Biblia encontramos todo el aspecto de la simonía. Simón el mago que quería comprarle a Dios, comprar la gracia de Dios. Y justamente ¿por qué? En provecho suyo. Porque después él pensaba, ¿verdad? Véndanme eso que ustedes están haciendo a los apóstoles. Quiero comprar. ¿Cuánto cuesta ese milagro que vos estás haciendo? ¿Cuánto cuesta tu milagrito? ¿Entendés? Y que todos y para que yo pueda comenzar a enriquecerme con eso que he comprado. Es decir, oñemo comerciante. Eso es comercializar entonces la fe, comercializar la religión. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé en Nuevo Testamento. Estábamos mirando aquí, estamos diciendo esa opción que nosotros tendríamos que hacer, esa opción que nosotros tenemos que continuamente asumir, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana. Decíamos que matrimonio y celibato tienen ya para el auténtico discípulo de Cristo una exigencia nueva. Son función del reino. Atención. Entonces, tanto el matrimonio o el celibato, que son los opuestos, digamos de cierta manera, opuestos en el sentido de que el reino de Dios es el que pide al matrimonio que se encargue verdaderamente de llevar adelante toda la comunidad. Porque en la familia, en el matrimonio, se concentra la fuerza del espíritu de la comunidad. Es allí donde comienza, es allí donde el matrimonio, la pareja, los casados son quienes deben educar, preocuparse, acompañar a sus hijos, ¿verdad?, en este camino de comunidad. Pero por otra parte, lo opuesto, que es justamente el celibato, es decir, el no casarse, el no tener familia. Sin embargo, esto también es una renuncia. ¿Pero por qué? Es una renuncia porque es una entrega a la comunidad. Si la familia es una comunidad, la comunidad en general, eclesia, ¿verdad?, el Atuazú, es una mayor comunidad que necesita de un líder, y para eso se necesita entonces el celibato. Es decir, donde esa preocupación que es tan grande e intensa dentro de una familia. Sin embargo, ahora la preocupación y la intensidad del célibe será de toda la comunidad, de buscar los elementos que haga crecer a la comunidad, que haga crecer a las personas en su dignidad. Y por eso decíamos que tanto el matrimonio como el celibato siempre son función del reino. Y nos preguntábamos nosotros anteriormente, ¿cuál es la función del reino? ¿Qué es esto? ¿De qué forma debemos comportarnos?, decíamos. Otra vez la respuesta de Jesús es enigmática. Toma un niño, decíamos, y lo pone, ¿verdad?, ahí en medio, a ese niño. ¿Pero por qué? De los que son así es el reino de los cielos. La construcción entonces del reino de Dios depende mucho de cómo nosotros lo hacemos, de cómo nosotros nos presentamos ante el Señor. ¿Qué es lo que nosotros estamos trayendo? ¿Qué es lo que nosotros entonces estamos ofreciendo a nuestros hermanos? Pero como un compromiso ciertamente de parte nuestra.
Entonces, todo el esfuerzo del casado y del célibe es siempre en función del reino. Más adelante le presentan aquí a un joven rico. ¿Qué debo hacer?, dice este rico, para tener la vida eterna. La vida eterna, es decir, la realización, la planificación. Esa es la dignidad del hombre como tal. Y entonces, en este sentido, Jesús responde: cumplir los mandamientos, le dice. Pero el cumplir ya de verdad los mandamientos no es tarea fácil. Si quieres ser perfecto, vete, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro allá en los cielos. Entonces ven y sígueme. 18, entonces nos habla de esto, ¿verdad? Entonces cuando dice, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desaten en el cielo quedará entonces desatado en el cielo. Y también les aseguro, dice Jesús, que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo a mi Padre que está en el cielo, Él se lo concederá. Porque no hay dos o tres que estén reunidos en mi nombre, en ese momento yo estoy presente en medio de ellos. Es interesante, ¿verdad? 2 o 3 dice que están reunidos en mi nombre. Es ahí donde encontramos la iglesia. Siempre volvemos a subrayar, todo dirigido hacia la comunidad, todo dirigido entonces hacia la fuerza comunitaria, donde cada uno es responsable. Y por eso es que cada uno tiene que poner ese granito de arena. Ahora, nosotros estamos dentro de este estudio en el que titulamos El camino hacia la vida. El camino hacia la vida, que hemos comenzado en el capítulo 19, versículo 1, y que terminaremos, ¿verdad?, esta sección en el capítulo 20, 16. Y buscar la vida, ir detrás de la vida, querer entender la fuerza de esa existencia, implica poner lo que uno tiene en dirección del reino. Poner todo lo que tiene, dice, en dirección del reino, a favor del reino, en función del reino. Esto sí que, queridos hermanos, poco paiteña Andrés, porque fíjense lo que está diciendo. Todo lo que uno tiene que dirigirlo en función del reino. Imagínense, cada uno miren un poco dentro de su estamento. Si yo soy un profesor, un educador en una escuela, en un colegio, no hace falta que sea un colegio religioso. Cualquiera de los colegios, cualquiera de las escuelas, sos educador. Todo lo que tenés y todo lo que Dios te ha dado, tenés que ponerlo en función del reino. Es decir, cuando estás educando a través de tu pedagogía, a través de tu conocimiento, lo que estás haciendo es transmitir no simplemente conocimientos, como que depositas algo en la cabeza de esa persona, de ese joven, de ese niño, no. Sino que aquí te está diciendo todo tenemos que poner a favor del reino. Quiere decir que toda tu energía, tu forma de pensar, tus criterios, tus valores, tendrán que ser elementos, acompañamiento, amor, cariño, entendimiento, muy invitada al servicio de esa misión que Dios te ha encomendado. Y recordemos y miremos de esta manera, que cada uno tenemos una misión, tenemos un regalo. Peñante yara o me eva peñante alleva. Baelo me ande. Baelo añande yara o jerure ande hina. O jerure va cuéntena o jerure hina ande coanga, ¿verdad? Y entonces, con esa cualidad y con esa riqueza. Si yo soy, por ejemplo, un empresario en este sentido, a ver, ¿hacia dónde estoy apuntando los recursos y las riquezas que el Señor me está dando? ¿Hacia dónde estamos apuntando? Y entonces desde aquí nosotros podemos entender toda esa fuerza y toda esa gracia que Dios nos da y que Dios nos está regalando. Entonces yo digo, bueno, si tengo que apuntarlo hacia el reino de Dios, tengo que apuntar hacia una justicia de lo que estamos haciendo. La justicia, no sé, en una producción de una fábrica,
en la producción de una empresa. Entonces, el reino de Dios quiere decir tratar bien a tus empleados, pagarle bien a tus empleados, tener y elevar verdaderamente la dignidad de tus empleados, de esas personas con quienes se está trabajando, y así sucesivamente. Entonces, eso quiere decir poner, ¿verdad? Todo lo que nosotros tenemos al servicio del reino. Cumplir de verdad los mandamientos de Dios no es tarea fácil. Si quieres ser perfecto, vete, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro más en el cielo. Entonces ven y sígueme. Entonces, el hecho de buscar esta vida sobre este principio de vender todo lo que tienes y seguirme a mí significa para nosotros no el de vender los bienes de repente. Peña tendré que ver. No se trata entonces de vender los bienes así de repente, porque al estilo protestante ya lee ya porque te dice la Biblia. Aunque no creo lo que a ellos esto lo lean muy literalmente, ¿verdad? Como suelen hacer, ¿verdad? Porque y no vea la cosa, pues, y ahí, ¿verdad? Porque lo dice, te voy a vender peitela de cosa. Deja todo y ven y sígueme. Bueno, en fin. La iglesia entonces, en este sentido, está formada por aquellos que lo dejan todo. Lo venden todo, quiere decir entonces que toda la potencia y la fuerza que tenemos lo ponemos a disposición del reino, que han juzgado su propia existencia y la han vendido al encontrar a Cristo. Eso lo encontramos tantas veces y ya hemos mirado también en los pasajes de las parábolas. Encontró un tesoro escondido, vendió todo lo que tiene, es decir, se deshace de todo aquello que es superficial, que no le está llevando a lo esencial y fundamental, que es ese tesoro que tal vez se le había escondido, pero ahora ha encontrado. Y entonces vende todo lo que tiene, todo lo superficial de su vida, para centrarse en el verdadero tesoro y comprar eso. ¿Y quién es? Es Jesús, nuestro Salvador. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería,
Ropería, Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, iniciamos hoy nuestra jornada con la palabra del Señor. Leemos la historia tan hermosa de Tobías. Estamos en el capítulo 12, del 1, luego del 5 al 15 y luego el versículo 20. Bendiga al Señor. En aquellos días, Tobías llamó a su hijo y le dijo: Hijo, ¿quién se merece la mitad de todo lo que ha traído? Así es que lo llamó y le dijo: Como paga, toma la mitad de todo lo que has traído y vete en paz. Entonces Rafael llamó aparte a los dos y les dijo: Bendigan a Dios y proclamen ante todos los vivientes los beneficios que les ha hecho, para que todos canten himnos en su honor. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los que dan limosnas gozarán de una larga vida. Los pecadores y los malhechores son enemigos de sí mismos. Les descubriré toda la verdad sin ocultarles nada. Ya les dije que si el secreto del rey hay que guardarlo, las obras de Dios hay que publicarlas como se merecen. Continúa la palabra de Dios y nos invita a este himno de alabanza. Peñandillar hete itereimba e iponaoya po peñandereco bebe lleva peñandero gapupe peñandenetame a hete itereimba e iponaoya huereco. Pero al mismo tiempo tenemos que saber utilizarlo. Si nosotros tenemos dificultades, problemas, pobreza, y al mismo tiempo corrupción, quiere decir que es el momento en el cual tenemos que suplicar a Dios por sus obras buenas, que nos envíe al arcángel Rafael, que pueda curar nuestras heridas, que pueda curar nuestras cegueras. Y andé paraguayos ahí se me llevó a la Rafael, porque es de la corrupción. Tenemos que hacer que saquen esas escamas de nuestros ojos, que nos demos cuenta entonces que estamos en un país donde hay que bendecir a Dios por las obras maravillosas y los dones maravillosos que tenemos. Pero lastimosamente que estamos en una situación de la que no podemos salir. El motivo, la corrupción. Recemos a San Rafael, pidamos a ese Dios que cure nuestro interior, que cure nuestra forma de mirar los dones y beneficios que nos ha brindado y sobre todo que podamos poner al servicio de la familia, de la comunidad. Y que la bendición del Señor, por intercesión de San Rafael, descienda sobre nuestro país. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza, eres todo para mí. Y cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré que nada me aleje de ti.
todo para mí. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza. Eres todo para mí. Y cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré que nada me aleje de ti. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, eres todo para mí. Eres todo para mí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la teología de San Mateo. Estábamos hablando de el regalo, del don de parte de Dios a través de lo que escuchamos aquí con la parábola del viñador, o mejor dicho, de este que contrata a su viña a empleados. Entonces acá uno le va dando, dice, de acuerdo a su generosidad verdaderamente, a la generosidad del Señor. O sea que aquí nos está hablando de esa generosidad de Dios, oye, esa generosidad de Dios que se ofrece, ¿verdad? Entonces, a sus hijos. El Señor ha llamado a su viña a los hombres ociosos. Unos trabajan ya desde que el sol levanta. Estos son los de la primera hora. En contra de los pronósticos humanos, el Señor reparte a todos los demás su denario. El reino no se gana, es siempre un don divino. Don al principio y al final. Don que aceptamos de verdad, agradecidos. Entonces, aquí me parece que está el caracol, la idea central, lo principal. En contra, ¿verdad?, de los pronósticos humanos. Porque ya debo ya calcular, ya es ¿con qué vamos a ganar? ¿Cómo vamos a hacer para obtener? Entonces queremos negociar, como decíamos hace rato, ya negociase. Queremos comprar, queremos buscar. A ver, esta es de cierta manera la famosa teología de la retribución, ¿verdad? Porque la teología de la retribución era, yo te di y vos, Señor, me tenés que dar. Me hace. Llegó ayer, llegó allá poco de Yarande, entonces me hace catuete. Ese vivo. Teología de la retribución, Antiguo Testamento. Sin embargo, el Nuevo Testamento no es teología de la retribución. Podemos decir es la teología de la generosidad. Es la teología de la entrega, del servicio. Esa es la teología. Entonces, pertenece al escenario general de la sección. Ya no se representa la vida nueva.
Con eso se pasa a una segunda sección, que va a ser del capítulo 21, 1 al 25, 46. Y luego de esa tercera parte de Mateo, pero en medio, entre la primera y la segunda, se ha situado una pequeña escena, que es la curación de los ciegos de Jericó, 20, 29, 34. El Jesús de nuestra iglesia se dirige a Jerusalén, que es la ciudad del juicio, el lugar donde Dios se tiene que manifestar y se tiene que dar a conocer. Los ciegos de la historia son el hombre que no ve y que necesita ser curado por Jesús para seguirle en el camino. De la iglesia hemos pasado así al Jesús, que es en su principio la fundación, ¿verdad?, de su propia iglesia. Eso es lo que Jesús ha hecho, ¿verdad? Ha fundado al dirigirse hacia su muerte. Entonces, queridos amigos, aquí me parece que está siempre lo esencial y lo fundamental de este camino, de esta entrega y sobre todo de esta asunción del compromiso ante el reino de Dios. Porque aquí Jesús, mientras va de camino, el Jesús de nuestra iglesia se dirige hacia Jerusalén. Ya sabemos que es el lugar del suplicio, de la muerte, de la cruz. Pero en este camino, los ciegos de la historia son el hombre, es decir, somos nosotros, que no ve y que necesita ser curado por Jesús. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Todo lo que se vuelven fanáticos, todo lo que se vuelven sectarios, se vuelven protestantes, en síntesis, lo que pasa es que estamos ciegos. O sea, no llegamos a comprender, nos volvemos fanáticos. Algo dice el lavado de cerebro. O sea, en síntesis, cuando los evangelios presentan a los ciegos, fíjense que sobre todo San Juan es el que critica mucho más, ¿verdad?, el aspecto de la ceguera. San Juan, porque cuando vienen a discutir, ¿verdad? Pero es un ciego, el ciego de nacimiento, famoso, capítulo 9, se van a dar cuenta que después viene el discurso en que Jesús le dice, ustedes piensan que ven, dice, pero ustedes continúan en su ceguera. O sea que toda esa acción del milagro del Señor sobre el ciego, sea lo que sea el ciego, es para explicarnos y para decirnos que nosotros somos los ciegos. No hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Ella ponlo en mí, no hay caso. Seguimos en lo nuestro, piñón fijo, ya es. Entonces eso significa estar obtusos, es decir, encerrarnos. Verdaderamente. Entonces, claro, el que está ciego, ciertamente que después seguirá siempre en lo mismo. Atención que esta es una complicación bastante amplia dentro de nuestra política, dentro de nuestra religión, dentro de nuestra vida social, dentro de todo aquello que significa, implica en una forma integral nuestra propia vida. Porque también yo te puedo decir que somos ciegos, no sé, en la política, como somos ciegos en la religión, como somos ciegos en nuestra economía, como somos ciegos en nuestra educación, como somos ciegos entonces en nuestra propia familia, en los vicios. Por eso decimos, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. No quiere abrir los ojos. Y eso es lo que aquí nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, el Jesús de nuestra iglesia se dirige a Jerusalén, la ciudad de juicio. Y los ciegos de la historia que van a aparecer aquí son el hombre que no ve y que necesita ser curado por Jesús. Necesitamos, queridos hermanos, ser curados por Jesús. Peñan de yara topoco, alleva, peñan de apeto, peñan de corazón, peñan de ñe. Aupecha mandica tuta ya yesa pe ya yesa kwa ya bueno con angaye ya yesa kwa ñan de yara. La sea que uirore yete hinara. Se motao y paji kwa hinara. Es decir, me están queriendo llevar a negociar la gracia de Dios. La gracia de Dios no se negocia.
la gracia de Dios. Hoy cuando eñande, eso va a depender de vos. De la gente me va a hablar ella posea. Rey cose para ella posee para pese ay cuando ande, amo un de hina o un de goabe amo y pende pope. Tena rejota un mi, oye en bareyara bugueri. Anden botado ese hina. Sere eru vive cuando botado ese ahí. Porque inde la ceja es a hueupea hacienda y curipea. Acuérdate más de upea. Entonces, esto es para meditar, para reflexionar, porque San Mateo está entrando en uno de los elementos esenciales, claves de lo que significa el seguimiento de Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia especialmente hoy, en este curso bíblico que estamos terminando por el día de hoy. Que la palabra del Señor inunde nuestro corazón, nos abra los ojos, como después la próxima. Vamos a continuar sobre este tema, porque aquí el Señor nos ofrece toda esa riqueza de lo que significa la teología de San Mateo para nuestra vida cristiana. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.